Buenos días, jóvenes. Sí me logran escuchar, ¿no? Buenos días, profesora. Sí, Buenos días. A continuación voy a compartir la pantalla. Me van a ir indicando si se logra visualizar la pantalla o tienen algún inconveniente en visualizarlo en la pantalla. Si logran ver la pantalla, ¿no, jóvenes? sí, profesora. Bueno, vamos a continuar con el área de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender el día de hoy es referido a series. A continuación, ¿no? Vamos a ir indicando a qué se refieren series. No es la suma de los términos de una sucesión. Quizás ustedes se preguntarán, ¿pero a qué se refiere una sucesión? A una sucesión, o sea, es una secuencia, ¿no? De un cierto número, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener el A sub 1, ¿no? El A sub 2, ¿no? Y así el A sub 3, y así sucesivamente hasta a sub n. Y lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Esto de acá es una sucesión. Pero como nos dice, o sea, serie se refiere a la suma, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿no? De esta sucesión que se tiene, lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, a sub 1 lo vamos a sumar más quién, el a sub 2, lo vamos a sumar más el a sub 3, y así, ¿no? Sucesivamente vamos a tener que sumar hasta a sub n. Pero para ello, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, o sea, a continuación va a haber una cierta de fórmulas que vamos a tener en cuenta para poder utilizar, ¿no? Porque acá estoy indicándoles en forma general, ¿no? En cualquier número puede tomar, ¿no? Esta es la sub 1, la sub 2, cualquier valor, ¿no? Por eso lo estoy escribiendo con letras para tan solo especificar en forma general de una sucesión, ¿no? A eso se va indicando. Ahora, las series notables, ¿no? Vamos a ver, pues a continuación son las siguientes fórmulas, ¿no? Uno nos dice suma de los n primeros números consecutivos. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, los números consecutivos, pues va a ser el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta n, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo? Se están sumando, ¿no? Se está sumando 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta n. Para no estar sumando, ¿no? Quizás, bueno, si nos pidieran quizás sumar hasta 10, hasta el 8, o sea, se nos hace más fácil de ir sumando quizás de uno en uno, ¿no? Pero imagínense que qué tal el valor de n les pidieran que sean 950, ¿no? Entonces ustedes no van a estar sumando de 1 más 2 y así sucesivamente hasta 950, ¿no? Para evitar todo eso, lo que vamos a utilizar es esta fórmula, ¿no? Lo que estamos viendo en cuadro, que S va a ser igual a quién, a N multiplicado por quién, a N más 1 dividido entre 2. Esa fórmula vamos a tener que utilizar para poder hallar la suma de quienes nos está diciendo de los primeros números consecutivos. Veamos ahora lo que es 2, ¿no? Nos dice suma de los n primeros números pares consecutivos. En este caso ya va a tener en cuenta es lo siguiente, que los números ya van a tener que ser pares, ¿no? ¿Y cuáles van a tener que ser? Pues, ¿no? Que va a ser S, va a ser igual a quién, pues vamos a sumar 2 más 4 más 6 y así sucesivamente hasta 2n. O sea, el último valor va a tener que ser 2n, ¿no? Suponiendo como es par, por ejemplo, que sea 100. Este 2n lo vamos a tener que igualar ¿con quién? Con el 100. ¿Para qué vamos a igualar? Para poder encontrar cuánto vale n.
¿Y para qué vamos a encontrar? Para reemplazar en esta forma. Ya, porque acá tan solo nos dice n, ¿no? Que la suma de los n primeros pares consecutivos es igual a ¿quién? A n multiplicado por ¿quién? A n más 1. Esta fórmula vamos a tener que utilizar, pero para poder saber cuánto vale n, lo que vamos a hacer es que el último valor que nos van a dar o nos van a indicar, vamos a tener que igualar con ¿quién? Pues 2n igual con, por ejemplo, les estaba diciendo el número 100, ¿no? Entonces igualamos, encontramos el valor de n, luego después de encontrar, vamos a reemplazar en esta fórmula. Y ahorita les estoy indicando tan solo fórmulas, porque luego vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Utilizando esas fórmulas. 3. Suma de los n primeros números impares. Ahora ya son números impares. Ese va a ser igual a ¿quién? ¿No? A 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente. Ese último número impar va a tener que ser ¿quién? Pues 2n menos 1. Cualquier número impar puede ser 99, ¿no? Quizás 777, ¿no? Ese valor que les estoy indicando vamos a tener que igualar ¿con quién? Pues 2n menos 1. ¿Para qué voy a igualar? Para poder encontrar cuánto vale el valor de n y luego y reemplazar en esta fórmula que nos dice que s es igual a ¿quién? A n elevado al cuadrado. Luego, al número 4, no, otra fórmula nos dice que la suma de los cuadrados de los n primeros números consecutivos. Igual manera, ¿no? En este caso ya van a tener que ser, ¿no? La suma de los cuadrados de los n primeros, ¿no? De los primeros números consecutivos. ¿Qué quiere decir? Pues, o sea, que van a ir una secuencia, ¿no? O sea, 1 al cuadrado, el que sigue va a ser 2 al cuadrado, el que sigue pues 3 al cuadrado, el que sigue 4 al cuadrado y así sucesivamente voy a sumar hasta n al cuadrado. Si se dan cuenta, o sea, las bases, tenemos acá base 1, acá base 2, base 3, base 4. Eso, cada base pues son números consecutivos, uno detrás del otro, pues, ¿no? Y para usar la fórmula es lo siguiente, que S va a ser igual a ¿quién? N, ¿no? Multiplicado por ¿quién? N más 1. Y todavía voy a multiplicar por 2n más 1 y todo eso lo voy a dividir entre ¿quién? Entre 6. A continuación, vamos a ver los ejemplos. Bueno, hasta acá, bueno, se ha ido indicando, ¿no? Las 4 fórmulas principales que ustedes tienen que tener en cuenta. Aunque hay más, hay diversas fórmulas. Por lo menos hay hasta 2 o hasta 15, ¿no? Pero los más principales les he indicado las fórmulas. A continuación, vamos a ver ejemplos. Uno nos dice, resuelve. Nos está dando que S es igual a ¿quién? A 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta ¿quién? Hasta más 23. Ahora, en la resolución, ¿no? En primer lugar tenemos que recordar, ¿no? Que la suma de los n primeros números naturales, ¿no? O primeros números consecutivos. ¿Cuál era la fórmula? Pues esto yo les acabo de indicar, ¿no? En la parte teórica, que decía que S es igual a ¿quién? A 1, ¿no? Teníamos la suma de ellos. En este caso, bueno, hasta n, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Reemplazar en la suma, ¿no? Que sería n por n más 1 dividido entre 2, para lo cual, en nuestro ejemplo, que nos está pidiendo, ¿cuánto va a valer nuestra n? Pues para nosotros es el último, que sería 23. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, vamos a ir desarrollando. N va a ser igual a ¿cuánto? A 23.
¿no? N es igual a 23. Primer lugar, o sea, encontrar o saber cuánto vale el valor de N. ¿Y de dónde estoy sacando? Ese es de acá, mira. De la fórmula que me dice el último, dice que vale N. Pero para nuestro ejercicio o el ejemplo que nos indica es 23. De ahí vamos sacando. Luego, ¿qué se hace? Reemplazas en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esto es la fórmula. Y ahí está escrito que S es igual a ¿quién? A N multiplicado por N más 1 dividido entre 2. Entonces vamos a ir reemplazando que S va a ser igual a ¿quién? N, ¿cuánto vale? Vale 23. Luego lo multiplico, N más 1, N vale 23, luego lo sumo más 1 y luego lo voy a dividir entre 2. Luego, continuando, vamos a decir que S va a ser igual a ¿quién? A 23. Ya, en primer lugar, ustedes jóvenes tienen que desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Tan solo deben obtener un solo valor. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? Pues es, ¿no? 23 más 1, ¿cuánto vale? Vale 24. Y todo eso lo van a dividir entre 2. Multiplicando 23 por 24 sale 552. Luego lo van a dividir entre 2. Ahora, 552 dividido entre 2 sale 276. Si desean, lo vamos comprobando. Sería así, ¿no? 552 dividido entre 2. Bueno, acá cogemos, sería 2. 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. ¿No? Bajo el 5. Sería 7 por 2, 14. Resto baja, ¿no? Y el número 2 va a bajar. O sea, 15 menos 14 es 1 y luego este 2 baja. Luego 6. 6 por 2, 2. Eso obtengo 0. Pueden hacer de esa manera, ¿no? Y así van encontrando. Por ejemplo, de acá voy a hacer la parte. Es otra manera también, ¿no? Lo que si uno sabe, lo que se hace es lo siguiente. Tengo este 23, luego 24, luego lo voy a dividir entre 2. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ambos, 23 y 24, se están multiplicando, yo puedo simplificar. ¿Quién? Este 24 con este 2 puedo simplificar. Numerador y denominador se simplifica. Acá me queda 1 y 24, su mitad sería 12. Y multiplicamos 23 por 12. Les voy a ir indicando una manera más sencilla de multiplicar, ¿no? Cuando se multiplican, o sea, dos cifras, que en este caso tenemos 23, y luego multiplicamos con otras dos cifras, que es 12. Cuando ustedes tienen de esa manera, dos cifras, ¿no? Y otras dos cifras, lo que se hace es lo siguiente. En primer lugar, multipliquen estos dos. 2 por 3 sale 6. Vamos a escribir 6. Escribimos 6. Luego, multipliquen. Si en caso se lleva, por ejemplo, hubiera sido quizás, suponiendo 16. Entonces pongo 6 y llevo 1, ¿no? Ese 1 ustedes tienen que escribirlo, ¿no? Pero si en este caso no lleva, no hay ningún problema. ¿Para qué? Porque vamos a tener que sumar, ¿ya? Vamos a multiplicar así. ¿Cuánto sale 2 por 2? Sale 4. ¿Cuánto sale 1 por 3? Sale 3.
estos dos, 4 más 3, lo vamos a sumar. ¿Cuánto es? ¿Cuántos jóvenes? 4 más 3 es 7. Escribo 7. Y finalmente, hacemos lo siguiente. Multiplicamos 1 por 2. ¿No? Se multiplica. Acá también se multiplica. Estos también se multiplican. Y acá se multiplica, acá también. Lo único que sumamos los resultados. 1 por 2 sale 2. Esto 276 no es lo mismo que decir esto. Es lo mismo, ¿no? Ustedes bien pueden desarrollar multiplicando 23 por 24, ¿no? Dividido entre 2, o también pueden hacer acá en este caso, y como yo estoy simplificando. Eso también no es tener en cuenta, y de esa manera se va a ir desarrollando, ¿no? Ese ejemplo. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda, porque todo lo que acabo de tener en cuenta es lo siguiente, pues, ¿no? En matemática hay diversas maneras de quizás de ir desarrollando, ¿no? En esta parte, después, ¿no? Que hayan desarrollado de lo que acabo de acá, esto, ¿no? Encerrar en círculo, de ahí para adelante ya ustedes ven, bien multiplican o simplifican, ¿no? Este es otro método que les está mostrando. Ya depende de ustedes, ¿ya? Porque igual, si se dan cuenta, el resultado ha salido lo mismo. Y también tener en cuenta, ¿no? Y recordar la fórmula, ¿no? De la suma de los n primeros números naturales. Si no se acuerdan la fórmula, no van a poder desarrollar, ¿no? El ejemplo o el ejercicio que se pueda ir presentando. Continuamos. 2 nos dice, resuelve, ¿no? Nos da que A es igual a ¿quién? A 2 más 4, ¿no? Más 6, más 8, ¿no? Más, y así sucesivamente sumado más 46. Veamos en la resolución, ¿no? En primer lugar, pues es recordar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era lo siguiente, ¿no? Que nos decía la suma de los n primeros pares consecutivos. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Que es que S es igual a ¿quién? A 2 más 4 más 6, ¿no? Y así sucesivamente hasta 2n, ¿no? Y esa S va a tener que ser igual a ¿quién? A n multiplicado por n más 1. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, lo que nos dice este 2n, ¿no? Al final nos dice este 2n, y este valor que es 46 vamos a tener que igualar. ¿Para qué voy a igualar? Les decía en la parte teórica, para poder encontrar cuánto vale el valor de n. Y ahí está, ¿no? Entonces, ese 2n lo voy a igualar ¿a cuánto? A 46. A ese valor, ¿no? Al último valor, ¿no? Estos dos se van a tener que igualar. ¿Para qué vamos a igualar? Encontrar el valor de n. Ya está, ya lo igualé. ¿Qué hago luego? Ese 2 que está multiplicando va a tener que pasar a dividir al otro lado. Que sería n va a ser igual a ¿quién? 46 dividido entre 2. Dividiendo, vamos a encontrar, ¿no? Que el valor de n es igual a ¿cuánto? A 23. 46 entre 2 es 23. Una vez que hayan encontrado cuánto vale el valor de n, ahí recién vamos a tener que reemplazar en esta fórmula, que sería, ¿no? Reemplazamos en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula?
¿no? En este caso yo le he considerado A, ¿por qué? Es que estamos trabajando la suma de ¿quién? De A. ¿Ya? ¿Por qué acá se dice suma de S? Acá S y acá S. Es que está trabajando SS. En este caso, para nuestro ejemplo, es A. ¿Ya? Pero la fórmula es lo mismo. Se vuelve a escribir esa fórmula, que sería N multiplicado por ¿quién? N más 1. Entonces, vamos a ir indicando que el valor de la A va a tener que ser igual a ¿quién? N. ¿Cuánto vale? Vale 23. Multiplicado por ¿quién? N que vale 23, luego lo voy a tener que sumar más 1, ¿no? Luego, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, jóvenes. Lo que está dentro del paréntesis, eso de ahí vamos a tener que sumar primer lugar, que sería 23 más 1 es 24, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que A va a tener que ser igual a ¿quién? 23 por 24. Y esa multiplicación ya hemos encontrado quizás en el anterior ejemplo, ¿no? ¿Que cuánto era? Pues 552. Si ustedes igual desean comprobar y saber cómo se va desarrollando esa multiplicación, ¿no? Es una forma práctica que quizás no hayan visto, no les hayan indicado, ¿no? Algunos profesores, cómo se realiza la multiplicación cuando hay dos cifras, en este caso dos cifras, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues, ¿no? En el anterior ya les está diciendo, ¿no? Que si se multiplican, 3 por 4 es 12. Pongo 2, llevo 1, no se olviden. Luego, ¿qué hacen? Multiplican 2 por 3, ¿cuánto es? 6, ponen ahí 6. Luego, ¿qué hacen? 4 por 2 es 8, debajo ponemos así 8. Sumamos. En este caso, 1 más 6, 7. Y 7 más 8, ¿cuánto sería? Sería 15, ¿no? Pongo acá 5 y acá 1. Entonces, acá voy a escribir el número 5. Escribo en otro lado, voy llevando 1. Luego, ¿qué hago? Pues esto de acá, multiplico. 2 por 2, 4. Con ese 1 que llevé, lo voy a sumar y me va a salir 5. Acá se suma. Igual manera, acá también se está sumando. Sale 552. Y ahí está la respuesta. No, pero quizás a ustedes les hayan enseñado de esta manera la multiplicación. 23 por 24. ¿Qué se hacía? Multiplica, ¿no? 4 por 3 sale 12. Acá llevo 1. 4 por 2, 8 más 1, 9. Luego, ¿qué hago? Multiplico 2 por 3, que sería 6. Pongo ahí 6. Luego 2 por 2 es 4. Luego, ¿qué hago? Estos dos sumo, ¿no? Acá sería 2. 9 más 6, que sería 15. Llevo 1. 1 más 4, 5. Y es lo mismo. Ahí está. Ya ustedes vean, ¿no? ¿Cuál de ellos se les hace más sencillo la multiplicación? Estas son una forma o estrategias que se van realizando en la multiplicación, ¿no? Y así hemos ido obteniendo pues el resultado del segundo ejemplo. Continuamos. Ahora vamos a ver ejercicios. Nos indica, ¿no? Nos dice, resuelve n es igual a 1 más 3 más 5 más 7 más y así sucesivamente más 99. Veamos en la resolución, en primer lugar, ¿no? Recordar. Acá ya son números impares consecutivos. ¿No? Son números impares consecutivos. Y ahí tenemos que S es igual a ¿quién? A 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta 2n menos 1. Tener en cuenta que S va a ser igual a ¿quién? A n al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta y observan, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, es impar.
Este es 99, ¿no? Y para nuestra fórmula nos dice 2n menos 1. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente, pues, ¿no? Tenemos que igualar. 2n menos 1 vamos a tener que igualar, ¿con quién? Con 99. ¿Para qué? Para poder encontrar cuánto vale n. Después que hayan encontrado, reemplazar en esta forma. Para eso vamos a tener que igualar, ¿no? Por eso, no es que por gusto esté escrito esta parte, ¿no? En cada uno. A diferencia, por ejemplo, en los números consecutivos nomás, números naturales consecutivos, es n, ¿no? Y ahí sí es fácil, ¿no? Tan solo digo acá como es n y entonces acá es igualar, ¿no? En este caso también se va a tener que igualar, pero vamos a tener que formar es una ecuación que vamos a tener que formar y luego desarrollar, encontrar el valor de n. A ver un momento, jóvenes. Después que igualemos, ¿no? Ahí está, ya se va igualando, ¿no? Ese 2n menos 1 lo vamos a igualar a ¿con quién? Con 99. Luego, ¿qué vamos a hacer? Este 1 que está sumando, diré, disculpen, que está restando, va a tener que pasar al otro lado a sumar. Que sería 2n igual a ¿quién? A 99 más 1. Entonces vamos a decir 2n va a ser igual a ¿quién? 99 más 1 es 100. ¿No? Entonces vamos a indicar que n es igual a ¿quién? Este 2 que está multiplicando va a tener que pasar al otro lado a dividir, que sería 100 entre 2. ¿Y 100 entre 2 cuánto es? 50. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Que n vale ¿cuánto? 50. Y luego, ¿qué vamos a reemplazar acá? Reemplazas en la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? N al cuadrado. N al cuadrado. ¿Por qué le he puesto acá N mayúscula? Es que para nosotros nuestra sumatoria es N mayúscula. Luego, ¿no? Vamos a poner N va a ser igual a ¿quién? N como nos ha salido el N minúscula, nos ha salido 50, ponemos 50 elevado al cuadrado. Entonces, el exponente acá 2, ¿no? Nos está diciendo que esta base se tiene que multiplicar 2 veces, o sea, 50 por 50. Y eso pues nos sale como resultado 2500. Lo único que se hace es una forma, una estrategia cuando ustedes multiplican, ¿no? Un número que termine acá, por ejemplo, 0 y acá también 0, lo que van a hacer es multiplicar los números. ¿Quiénes? 5 por 5. ¿Cuánto es? 25. ¿Cuántos ceros hay? Acá hay una, acá hay otra. 2 ceros. Y agregamos una, 2 ceros. ¿Y qué número ha formado? Ha formado 2500. Y eso pues sería la respuesta, ¿no? O sea, sumando los números del 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta 99, sumando todos esos números, sale 2500. No sé si hasta ahí tuvieran alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta, No, jóvenes? mijita, está todo entendido. Ya, entonces continuamos. Si se dan cuenta, es tan solo utilizando las fórmulas, ¿no? Que ya he ido indicando en la parte teórica y recordar, ¿no? Esas fórmulas. Tan solo les he indicado 4 fórmulas. Como les vuelvo a repetir, hay más fórmulas que ustedes también tienen que quizás no investigar, averiguar, pero les he estado mostrando tan solo las 4 fórmulas. Ahora veamos el segundo ejercicio, nos dice, no resuelve, nos dice que t es igual a 1, más 4, ¿no? Más 9, más 16, más, y así sucesivamente dice hasta 81, ¿no? Veamos en la resolución. En primer lugar, recordar, en este caso, lo que ustedes ven, el número 1, el número 4, ¿no? Ellos son cuadrados.
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Pues si yo hago, mira, 1 al cuadrado, si yo lo desarrollo 1 al cuadrado, quiere decir 1 por 1. 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Ahora, si yo desarrollo 2 al cuadrado, 2 al cuadrado quiere decir, pues, 2 por 2, ¿no? ¿Cuánto es 2 por 2? Es 4. Si yo desarrollo 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Si yo desarrollo 4 por 4 es 16. O sea, acá no nos están indicando como nos dice acá la fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que llevar, ¿no? En lo que es la suma de los cuadrados, ¿no? Y de los n primeros números naturales. Para lo cual, este valor que tenemos, o sea, lo vamos a tener que llevar en esta forma, la suma. Y llevando en esa suma, el último valor, o sea, para que nos salga 81, es 9 por 9. 9 por 9 es 81. Como ya encontré cuánto vale el valor de n, ¿cuánto va a valer? Pues, ¿no? Acá nos dice n al cuadrado. N para nosotros va a valer 9. ¿No? Entonces vamos a ir indicando en este lado nomás, para nosotros ya, o sea, para ir desarrollando y reemplazar en la fórmula que está en el cuadrado, ¿no? En disculpe, este rectángulo, ese valor de n, ¿cuánto es? 9. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta que n vale 9, un momento, voy a borrar como está escrito. Sé que no estaba escrito. Ya, n es igual a 9. Vamos a ir continuando, ¿no? Reemplazas en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En esta fórmula. Y vamos a ver a continuación. Un momento, acá, por ejemplo, ¿no? En esta fórmula, pero teniendo en cuenta, como acá para nosotros nos dice t, entonces en nuestra fórmula acá va a tener que ser t. O cualquier letra puede estar. Lo que nos va a importar o nos va a interesar es esto de acá. Esas fórmulas. Ya, jóvenes, esas fórmulas es lo que nos tiene que interesar y recordar, ¿no? Entonces, por eso vamos poniendo ahí, ¿no? Que sería t va a ser igual a ¿quién? A n multiplicado por n más 1 y todavía multiplicado por 2n más 1 dividido entre 6. Y como bien sabemos, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de n? Vale 9. En todo lo que encontremos, la letra n, vamos a poner 9. Entonces ponemos acá 9 multiplicado por ¿quién? 9 más 1 multiplicado por ¿quién? 2 multiplico todavía por 9 y lo voy a sumar más 1. Acá cuando ustedes ven un valor y una variable, se está multiplicando. Ya la operación de la multiplicación se está realizando, jóvenes. Eso hay que tener en cuenta también. Por eso acá ya le he hecho aparecer el signo de la multiplicación, ¿no? Y todo esto está dividido ¿entre quién? Entre 6. Para seguir desarrollando, lo que ustedes tienen que realizar es lo siguiente. Primero, desarrollen lo que están dentro de los paréntesis. O sea, tratar de ir reduciendo. O sea, acá 9 más 1, que sería 10. Ahora acá 2 por 9, 18 más 1, 19. ¿No? Entonces ahí está, ya he ido reduciendo, ¿no? Sería lo que los demás se va escribiendo. Primero el 9, que no he hecho nada, luego lo multiplico por 10, luego lo multiplico por 19 y dividido entre 6. A continuación, lo que se hace es, ¿no? Quizás, por ejemplo, en ambos, tanto el 9 y tanto el número 6, se puede dividir, ¿no? Con un mismo número, ¿ya? Lo que vas haciéndose esa línea se refiere a una simplificación o una reducción, que quiere decir que tanto al numerador y tanto al denominador tienen que dividir por el mismo número. Si dividen entre 5, o sea, ambos se tienen que dividir entre 5. Si dividen entre 2, también entre 2, ¿no? En este caso se está dividiendo entre 3, que sería 9 entre 3, sale 3, y 6 entre 3, que sale 2.
Ahí está, ¿no? Entonces, acá está el 3, luego el valor de 10, que no he hecho nada todavía, ni el 19 tampoco, luego lo divido entre 6, dividiendo, ¿no? 6 entre 3, que era 2. Ahí está. Luego, ese 10 con ese 2 se puede dividir, ¿no? O sea, se puede sacar su mitad. 10 entre 2 sale 5 y 2 entre 2 sale 1, ¿no? Ahí está, 3. ¿No? Acá está 5, luego 19 y dividido entre 1. Como bien sabemos, cualquier número que está, o sea, acá que nos pueda salir y dividido entre 1, nos va a salir ese mismo resultado, ¿no? Y acá está, que sería 3 por 5 multiplicado por 19. Luego, ¿no? Lo que hacemos es la multiplicación. Multiplicando 3 por 5, que sale 15. Y 15 multiplicado por 19 sale 285. Y eso sería pues la respuesta. No sé si alguien tuviera alguna duda. ¿Ninguna? Entonces continuamos. No, profesora. Nos dice 3, resuelve, ¿no? Nos da A es igual a quién, a 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente hasta sumar hasta 98. Veamos en la resolución. Bueno, acá vamos a ir indicando. Y recordar, ¿no? En primer lugar, acá como estamos viendo 1 más 2, entonces son números, ¿no? Naturales que son consecutivos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía? Pues la fórmula. En primer lugar, recordar. No sé si se acuerdan. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál es la fórmula, jóvenes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nos decía, ¿no? Que S era igual a ¿quién? A 1 más 2 más 3 más 4 más, y así sucesivamente y sumado hasta n. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué nos decía? Que S era igual a ¿quién? En este lado era una división. O sea, poníamos n. Luego, ¿qué hacíamos? N más 1. N por n más 1 dividido entre 2. Esta es la fórmula, ¿no? Y eso es recordar. ¿Se acordaron, jóvenes? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta fórmula tenemos que utilizar para la solución de este tercer ejercicio. Para ello, en primer lugar, vamos a indicar, ¿no? ¿Qué cuánto vale n? Pues n es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n, jóvenes? 2, profesora. N vale ¿cuánto? ¿Cuánto dice el último valor? 98. 98. Lo único que nos va a quedar es reemplazar, ¿no? En la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues nos dice que n vale 98, ¿no? Entonces la fórmula nos dice que es S, pero para nuestro caso no va a ser S, va a tener que ser A, ¿no?
sería va a tener que ser igual sería 98 en este caso 98 más 1. Y todavía dividido entre 2. Entonces diríamos A va a ser igual a 98 más 1 que sale 99. Dividido entre 2. Luego, ¿qué hacemos? Si desean ustedes esto de acá, multiplican 98 por 99 dividido entre 2. O pueden realizar la simplificación. ¿No? 98 lo divido entre 2 y este 2 dividido entre 2. Dividiendo, en este caso, el 98 entre 2 nos va a salir 49. Y acá nos sale 1. Entonces vamos a decir que el valor de la A va a tener que ser igual 49 por 99. Desarrollando la multiplicación, 49 por 99. En primer lugar, ¿qué hacemos? Multiplicamos 9 por 9, que sería 81. De este lado llevo 8. 9 por 4, que sería 36. De ahí multiplicamos 9 por 9, que sería 81. Sumando 6 más 8 más 1, que sería 15. Llevo 1, 1 más 3, 4, 4 más 8 sería 12. 1, 2, 1. Entonces acá sería 5, y llevaría 12. Y multiplico 9 por 4, que sería 36. Sumando 2 más 6 sería 8. 1 más 3 sería 4. Entonces acá sale 4.851. Eso sería la sumatoria de los números, ¿no? Del 1 más 2 sumando hasta el 98 sale 4.851. Imagínense, ¿no? Usted estar sumando así uno por uno. Para evitar eso se va a utilizar pues esa fórmula. Y esto pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna pregunta.
Eso sería la respuesta. Entonces, continuamos. Otro ejercicio. Nos dice resuelve, ¿no? La S es igual a 2 más 4 más 6 y así sucesivamente más 120. Veamos en la resolución y vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿no? De los números pares, ¿no? La suma de los números pares. Y tener en cuenta que el último, o sea, vale 2n, ¿no? En este caso estamos observando, ¿no? Que el valor de 2n, ¿cuánto es? Pues es 120. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Este 2n vamos a tener que igualar ¿con quién? Con 120. ¿Para qué vamos a igualar? Para poder encontrar cuánto vale n, ¿no? N va a ser igual a ¿quién? Pues 120 dividido, ese 2 va a pasar a dividir, ¿no? Entonces 120 entre 2, ¿cuánto es? Vale 60. Una vez que hayamos encontrado cuánto vale el valor de n, lo que nos va a quedar es tan solo reemplazar en la fórmula que nos dice, en este caso también estamos trabajando con s, va a ser igual a ¿quién? A n por n más 1. Más 1. S va a ser igual n que vale 60. Y acá sería 60 más 1. S va a ser igual. En este caso sería 60. 1 multiplicado por 61. De igual modo, multiplicar, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver esa multiplicación. ¿Cuánto sale, jóvenes? Multiplicamos, pues 1 por 0, que sería 0. 1 por 6, 6. Acá 6 por 1200, mis. 1200. 1200 me dicen. A ver los demás. ¿Cuánto es 60 por 61 esa? 60 por 61. Ahora 6 por 6, 36. 3660, profesora. Correcto, mis. 1260, correcto, mis. Ya, entonces sale 3.300, disculpen, 3.660, ¿no? Entonces sería 3.660. Y esto pues es la respuesta, ¿no? Continuamos. Veamos, ¿no? En la resolución y vamos a utilizar, pues no, esa es la primera fórmula que debemos de familiarizarnos y recordarnos, ¿no? Cómo se va desarrollando para poder terminar, ¿no? En este caso vamos a decir que el valor de n es igual a ¿cuánto? A 80, ¿no? Porque el último que nos dice que vale 80 y acá nos dice que es el valor de n. ¿Qué hacemos? Igualamos ambos. N va a ser igual a 80. Ya no desarrollamos, no hacemos nada porque ya nos está indicando, ¿no? Que n es igual a 80. Después, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula, en este caso, que es S,
¿no? Es igual a quien nos dice a n multiplicado por n más 1. N más 1 y todo eso dividido entre 2. Y para nuestro caso, poniendo en la solución, el valor de la n vale 80. Que sería así. 80 multiplicado por 80 más 1. Y todo eso dividido entre 2. S es igual, ¿no? Sería en este caso 80 multiplicado por 81. Y todo esto dividido entre 2. Y ahí pues ustedes si desean lo simplifican o si no multiplican 80 por 81 y luego dividen entre 2, ¿no? Acá por ejemplo yo puedo ir ya sacando mitad de 2, 1, mitad de 80 que sería 40. Y vamos indicando, ¿no? En el valor de S va a tener que ser igual 40 por 81. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? 40 por 81. 3.240. Me dicen 3.240. ¿Será eso? ¿Los demás qué dicen? Sí, Miss, correcto. Ajá. Sí, comprobando también. Por ejemplo, 4 por 1 es 4. Y 4 por 8 es 32. Como hay un 0, se le agrega al final un 0. Y sale 3.240. Está bien. Es correcto, ya la respuesta. Y esta pues es la respuesta. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. La clase de hoy día. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Hasta luego. profesora. Gracias.